Los comentarios emitidos en este programa corresponden y son propiedad de sus respectivos locutores. Radio Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. El programa que escuchará a continuación es en vivo, apto para todo público, tipo de contenido y informativo. Es momento de hablar de cosas que nos interesan a todos, pero solo nosotras sabemos cómo decirlas. Ellas sin mordaza, por Radio Santiago, donde siempre te damos la mejor noticia. Nueve y 12 minutos, bienvenidos a Ellas sin Mordaza. Ya está con nosotros nuestros invitados, la psicóloga Alexandra Ramos y el abogado Francisco Palacios. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy hemos querido tocar un tema importante y a la vez preocupante si no es manejado de la forma correcta. ¿Cuáles son las repercusiones que puede traer el divorcio a nuestros hijos? ¿No? Psicológicamente, ya de por sí ese cambio, esa estructura de hogar que han venido ellos viviendo se va a romper. Entonces, el cambio de situación, el cambio de vida, sí va a tener ciertas afectaciones. Correcto. Bueno, muchas veces, y dependiendo de la realidad que viva cada familia, muchas veces incluso cabe mencionar que el remedio resulta peor que la enfermedad. Muchos matrimonios llegan a decidir separarse, divorciarse, porque la convivencia llega a ser hostil, hay maltrato intrafamiliar, no necesariamente físico, pero el psicológico, que es incluso tan o más grave que el físico, a veces es muy recurrente. Hay muchísimos factores, pero cuando ocurre este hecho de que ya la familia se separa, hay una infinidad de factores que influyen, como bien decías, en el tema psicológico sobre todo, que incluso el económico también influye. ¿Por qué? Porque cuando existe el divorcio, regularmente, no siempre, es la madre la que se queda con los chicos, con los niños. Y esta familia que ha estado acostumbrada a un nivel económico o socioeconómico X, de pronto medio alto, pasa a ser distinto. Porque ya uno de los padres que está fuera de la casa, puede ser el papá, ya no aporta regularmente lo que anteriormente aportaba. Entonces, y si a esto se suman factores personales, de pronto ese matrimonio, que es la mayoría de las veces, termina en malos términos, y hasta que el proceso legal, la demanda de alimentos, si es que no se han puesto de acuerdo, tiene que darse, pasa por un proceso en el cual la familia cae en una situación de carencias, ¿no? Entonces, muchas madres recurren al hecho incluso de cambiarse de casa, cambiar a los hijos de colegio, las salidas que anteriormente tenían, los viajes, los paseos ya no son los mismos. Entonces, esto también, que aparentemente no tendría mayor incidencia y que muchas veces no se considera, tiene también un impacto en los niños. Entonces, es un proceso de adaptación tanto a nivel emocional, pero también psicológico. A veces familias toman cierta postura, si están resentidos, por ejemplo, la familia paterna de los niños, toman una actitud que se extiende hacia los niños también y se apartan, no hay una muy buena relación. Entonces, se afecta todo el entorno del niño o de los niños, y eso, pues, lógicamente tiene su incidencia de manera, puede incluso ser parcial, puede ser a corto plazo y también a largo plazo en el tema emocional. Ahora, cuando va una pareja, abogado, a su estudio y dicen, bueno, queremos divorciarnos, ¿ustedes qué aconsejan? Porque he escuchado, no sé si es verdad, que incluso ya cuando van al juzgado, les preguntan si están seguros, si realmente quieren dar ese paso. Exacto. Gracias. A ver, en primer lugar, cuando se hacen los divorcios de mutuo consentimiento, acuden las dos partes al estudio jurídico y son ellos quienes ratifican su deseo de divorciarse. Efectivamente, llega a una etapa de la audiencia que es la conciliación, en donde el juez nuevamente les pregunta y les dicen que ratifiquen a viva voz su deseo de divorciarse, ¿sí? Estos rara vez ocurren que se retractan y manifiestan de no hacerlo, ¿no? Pero normalmente siempre lo hacen, siempre. Esto es en los divorcios
de mutuo. En los divorcios litigiosos, obviamente, va al estudio una de las dos partes, quien es la más interesada, porque tiene un nuevo compromiso, porque desea viajar, porque quiere adquirir un crédito y desea presentar él la demanda de divorcio litigioso, que es el controvertido, el otro divorcio que también se puede realizar en el tema judicial. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso cuando ya es un litigio? Porque obviamente el proceso de los padres, que no siempre se termina en buenos términos, y si van a ir a un litigio, definitivamente no hay buenos términos. Los hijos viven eso. Tienen que soportar eso, discusiones que tal vez ya no son frente a frente, pero sí telefónicas, o el insulto de este pobre y triste que no me quiere firmar, o viceversa. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiene este proceso? Un divorcio litigioso llega a demorar aproximadamente 1 año, ¿sí? Incluso le hacen entrevistas y audiencias reservadas a los menores por el tema de la tenencia, porque dice que recibe maltrato por parte de la madre en el domicilio que está viviendo. Puede demorar hasta 1 año aproximadamente. Ahora, aparte del shock y de todos estos sentimientos que puede empezar a atravesar un niño por el divorcio de sus padres, tienen que también soportar 1 año más hasta que se defina la situación. Es como que estuvieran en el limbo los hijos, ¿no? Sí, bueno, realmente es muchas emociones encontradas, porque como te digo, cuando es un matrimonio, una familia que ha estado expuesta a constante maltrato, sientes una ligera paz. Por fin ya no viven esa hostilidad dentro del hogar, pero viene la segunda parte, la ausencia del padre. Hay que pasar un proceso de duelo, porque independientemente de la situación compleja que hayan vivido como familia, es el padre o es uno de los 2 pilares fundamentales en la vida de un niño el que ya no está. Entonces, aquí hay una sobrecarga incluso emocional en el progenitor que se queda, que como te digo, regularmente es la madre. Hay padres que se desentienden emocionalmente y no solamente económicamente. Bueno, incluso se divorcian de los hijos también. Correcto, exactamente. Entonces, hay una situación bastante complicada. Hay niños que sienten culpa. Bueno, ¿qué hice yo para que mi papá se fuera? Porque una cosa es lo que ocurre con mi mamá, pero yo qué le hice a él para que se haya olvidado de mí. No me llama, no me viene a ver, no me busca. Y más aún que con esto de las redes sociales, los niños que tienen alcances a estos espacios, que muchas veces ven a los padres, como son sus contactos en redes, cuando son niños mayores de 8 o 9 y tienen acceso a sus celulares, lo ven en otras actividades con otras personas y a lo mejor con una nueva pareja. Entonces es muy difícil conllevar esto, y para esto también es importante la ayuda, y que también necesita para esto el tema económico, el acompañamiento psicológico. Entonces muchas familias dicen, bueno, sí, mi hijo necesita apoyo psicológico, pero para eso también tengo que pagar. Entonces es un poco antagónica la situación. En todo caso, es importante siempre que, aunque sea difícil, porque somos seres humanos y siempre hay emociones de por medio, es muy fácil decir, no, mira, delante de tu hijo no llores, no te pongas mal, no utilices palabras inadecuadas para referirte a él, pero el momento de que ya la persona vive esas emociones, esas frustraciones de que no hay dinero para pagar, que la comida, que el colegio, que los gastos, regularmente salen, ¿no? Se sueltan esas palabras y esos comentarios, y los niños, que se convierten en esos receptores emocionales de todo aquello, empiezan a sentir una alineación. No, es que mi papá no está, qué malo que es con nosotros, ¿no? Entonces empiezan a crear esas alianzas que no siempre son formadas de manera consciente, a veces sí, pero no regularmente, y que de una u otra manera también menoscaban en su psicología. El tema de la culpa, aclararle siempre al niño, mira, gracias, nosotros no, el papá y yo estamos pasando por momentos muy difíciles, nosotros ya no somos esposos, pero siempre vamos a ser tus padres, y tú no tienes nada que ver con esta situación, no tienes responsabilidad alguna, para que el niño sepa que él no tiene nada que ver, porque lógicamente, incluso dependiendo de la edad que esté viviendo este divorcio, de 5 a 6 años, como que no entienden mucho la situación, y regularmente los padres no se sienten a conversar con ellos, simplemente ven el escenario, se fue, ahora las cosas ya no hay, ahora en el refrigerador hay menos comida que antes, ya los fines de semana no salen, mamá pasa encerrada en el cuarto, qué sé yo. Entonces ven los cambios, pero no lo entienden.
Ya los niños a partir de los 7, 8 años, incluso hasta los 12, es la etapa más difícil y porque ellos lo entienden. Ya no puedes tú tapar el sol con un dedo y decirle, no pasa nada, todo tranquilo, porque ellos se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, y si son adolescentes, hay otro tipo de emociones, resentimientos, el miedo a un compromiso. No, pues si mis padres, que eran mis padres, fallaron en un matrimonio, imagínate yo. Entonces, se empiezan a trastocar todos estos conceptos y definiciones de lo que son estas etapas de la vida, ¿no? Cuando son las 9:22, vamos a hacer una pausa. Estamos con la psicóloga Alexandra Ramos y el abogado Francisco Palacios en el tema de cómo afecta un divorcio a nuestros hijos. Al regresar, queremos también saber, cuando ya hagamos de cuenta que hay un divorcio amistoso, cómo empieza este proceso de establecer manutenciones y demás. Esto lo venimos a ver después de la pausa. Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Recemos este mes para que a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos, sea un signo de esperanza para este continente. Continuamos con más entrevistas y temas de interés en Ella Sin Mordaza. Y 25 de la mañana y seguimos con la psicóloga Alexandra Ramos y el abogado Francisco Palacios. Estábamos, antes de irnos a la pausa, con una pregunta pendiente para el abogado. Ok, hagamos de cuenta que en el mejor de los casos se está llevando un divorcio de mutuo acuerdo, pero se tienen que establecer reglas, como la manutención, como el periodo de visitas. ¿Cómo es lo más recomendable? ¿Cuál es el paso más recomendable o los pasos más recomendables que usted le da a su cliente en este caso?
A ver, dentro de todo proceso de divorcio, no solo de mutuo consentimiento, también en los litigiosos se consideran los menores, obviamente, y los bienes, ¿no? Cuando hay menores, efectivamente, se fija un régimen de visitas establecido, que pueden ser los días sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche, a 7, 8 de la noche, o sea, se regulan sábados o domingos. Efectivamente, también queda regulado la pensión de alimentos en base a las condiciones económicas del alimentante, fijadas de común acuerdo, ¿no? En el caso del divorcio mutuo consentimiento, en el caso del litigioso, deberán las partes probar los ingresos que percibe el demandado, en este caso el padre, para fijar de acuerdo a eso. La tenencia y cuidado, conforme al Código de la Niñez y de la Adolescencia, quedará expresamente a cuidado de su madre. Eso en relación a... ¿Hasta qué edad? Hasta los 12 años, ¿no? Hay una edad en que los niños pueden ya tomar van la al decisión juzgado de... y el juez Sí, les pregunta. a partir de los 12 años ya ellos pueden decidir. Yo tuve un caso que efectivamente el menor dijo, no, yo no quiero vivir con mi mamá. Y la mamá dijo, ¿pero por qué? No, yo no quiero vivir contigo por el grado de violencia psicológica que recibía la niña. Y en ese momento la señora, de ser actora en un juicio de alimentos, pasó a ser demandada, porque el señor la demandó, porque él tiene la tenencia y cuidado de la niña. Entonces, como ella tiene las condiciones económicas, la demandada por el juicio de alimentos fue ella. Cambió la figura. Se cambió totalmente. Puede ocurrir. Claro. Ahora, yo conocí un caso que obviamente el divorcio en primera instancia era un supuesto mutuo acuerdo, pero después las cosas se complicaron al punto que las visitas eran cada 15 días, pero en Adinapen. El padre no se podía llevar a la niña, tenía que ir a ver a la Adinapen en una oficina y la visita duraba 1 hora. ¿Cuándo es qué tiene que pasar para llegar a un extremo como ese? Cuando las visitas no se cumplen, efectivamente tienen que ser reguladas, pero ahora ya no, por el grado de afectación, la psicóloga, por el grado de afectación de llevar a un niño de 5 años a un UPC, imagínese la afectación a ese niño. Entonces se prohibió que las visitas sean reguladas en estos centros. De policía. Ahora se hacen... Pero tiene que haber sido en estos 2 últimos años, claro, algo así. Claro, recién. Ahora se hacen las visitas en el domicilio de la madre, como siempre ha sido, siempre y cuando cada uno tenga una bitácora que se firma, se la llevó a las 8, la recibí a las 8. ¿Sí? Cada uno lleva una bitácora de control a fin de justificar a la autoridad competente que se están cumpliendo el régimen establecido. Pero eso no necesariamente se da en la demanda por alimentos. Eso es una audiencia distinta a lo que... No es que se sobreentiende que está en el mismo proceso. O sea, perdón. No está como parte de los acuerdos que se llegan en una... Si no llegan a un acuerdo, efectivamente Claro, se tiene que decidir establecer el por juez. cuerda separada. Así es. Correcto. Hay un proceso, hay un juicio de visitas, hay un juicio de alimentos. Así es. ¿Sí? Son 2 juicios distintos. Termina el juicio de divorcio, se crea el proceso de alimentos, ya se convierte ese juicio de divorcio, secuelas de alimentos. Entonces, todos los incidentes de aumentos y rebajas de pensión se van a manejar dentro de este mismo proceso de divorcio. Ahora, ¿qué tiene que pasar o qué tiene que evidenciar el juez? Porque incluso en algunas ocasiones existe la prohibición de que el padre se la lleve si no es con supervisión. Por ejemplo, la madre dice, ok, te lo llevas, pero te vas con la niñera. Y a la niñera le dicen, vigila, estate pendiente, no te despegues de la niña. Entonces, hasta cierto punto se está como coartando tal vez el derecho de pasar de ese padre con ese hijo, ¿no? Porque claro. Tiene a veces que ir son acompañado. miedos, muchas veces son miedos infundados por la misma persona en base a antecedentes de la convivencia, ¿no? Pero es que si tú cuando vivías conmigo nunca la cuidabas, no estabas pendiente, ¿qué pasará ahora que no estoy yo presente? Puede ser que no tenga evidencia alguna de que algo pase, pero en otros casos los mismos niños dicen, por ejemplo, mamá, mi papá me vino a ver, pero me fue a dejar a la casa de mi amiga, de una amiga de él, y no estuvo o conmigo. me dejó donde mi abuelita y se fue. Entonces la mamá dice, bueno, pero la visita es con tu papá. Entonos hay muchos casos, ¿no? No creo que aquí lo veo y me diga que existe solamente uno. Existen muchos casos y muchas situaciones y es tan amplia la problemática que no se puede ajustar a 2 o 3 situaciones específicas. Pero básicamente se da eso. Muchos de los niños dicen, no, papá, bueno, tiene que cumplir ante la ley estas visitas, pero
mi papá va y me deja en otra casa, entonces imagínate. Tal vez entonces es por esos miedos. Justamente, yo he tenido varios casos Miedos o evidencias. en los horarios de visitas tiene que entregar al menor 6 de la tarde. Ajá. Y lo entrega 7 de la noche. La madre crea un incidente, le hace problemas, se genera una violencia Claro, que también. termina con una denuncia ante el juez de violencia. Entonces, imagínese, el padre tiene que cumplir con un régimen de visitas cada 15 días de tal horario, y en ese domicilio donde se van a cumplir las visitas existe una boleta de auxilio. Entonces es complicado. ¿Cómo sería entonces el mecanismo, tal vez, que exista un diálogo, ya sea de parte del abogado o que el abogado también trabaje de forma coordinada con un psicólogo para primero sentarlos y hablarles de todas estas consecuencias? Porque yo estoy casi segura que cuando una pareja decide divorciarse, a la final no tiene en mente realmente cuál es todo el proceso al que Por se va a supuesto. enfrentar. Por supuesto. No solo psicológicamente, sino también legalmente y económicamente. Eso es lo que te decía, por eso te decía al inicio, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Exacto, ni siquiera se imaginan porque, y justo en el programa anterior estábamos con Luigi y me preguntaba del tema y él después me decía porque es impresionante la cantidad de divorcios que hoy existen. Es como que, ay, necesito esa paz porque ya no lo soporto a mi marido en casa y necesito esa paz, entonces me divorcié sin pensar, muy aparte de las consecuencias de nuestros hijos, sin pensar las consecuencias del entorno en la casa una vez que ya salga el papá. No, y realmente son circunstanciales las situaciones, las decisiones que a veces se toman, ¿no? Porque como te digo, entre vivir con una persona violenta o, bueno, diferentes cosas que se pueden presentar, bueno, lógicamente es soportar esto o soportar lo que se viene. Entonces, a veces es la misma vida de la persona que está en riesgo. Entonces, bueno, entre que mi vida corra riesgo y la de mis hijos, prefiero asumir cualquier cosa que se venga. Y en este proceso, el acompañamiento psicológico es súper importante. Existe la idea absurda de que el que va al psicólogo es porque está loco. Lamentablemente en nuestra cultura todavía no se entiende el verdadero significado de la salud psicológica y mental, la salud emocional. Entonces, lamentablemente también no es tan barato las consultas psicológicas a nivel particular. Yo creo que es un problema grave que tenemos. Y el gobierno, el Estado, dentro de No este proceso no lo cubre. O sea que tampoco, por ejemplo, si uno tiene un seguro, no hay la cobertura psicológica. Bueno, que yo ¿o sí? conozca específicamente para ese proceso, no. Si tú tienes un seguro, bueno, eso ya depende de tu aseguradora, tú presentas facturas, pero que sea específicamente por estos casos, desconozco. No lo creo, lo dudo, pero desconozco. Obviamente si tienes seguro, salud independientemente mental, del... o sea, por debería supuesto. estar incluido. Así es. Entonces, cabe mencionar, bueno, hasta hace poco incluso le comentaba al abogado, están los consultorios de la Facultad de Psicología, cerca del colegio, ¿puedo decir el nombre del colegio? Del Liceo Cristiano, atrás del Minerva, hay consultorios ahí, si no tiene costo, los valores son sumamente bajos. Entonces, en caso de que, un caso como el que mencionaba el abogado, es imperante. O sea, cuando un niño te habla de suicidio, de quererse quitar la vida, no es para tomarlo a la ligera. Hay muchos casos y el índice de suicidios en infantes y adolescentes es muy alto, cada vez más. Exacto. Ahora, esa es otra. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? La falla definitivamente a la final viene del hogar o cuando en el hogar no ha habido, y como falla, no ha habido la atención suficiente, entonces sopesa más lo que tiene la sociedad para darle a ese niño, porque es impresionante ver la cantidad de niños que se quitan la vida. Eso depende de los factores de riesgo, porque todo lo que hemos mencionado son factores de riesgo que inciden en la psicología, tanto a nivel familiar, a nivel macro, como a nivel micro, que son cada uno de los integrantes de la familia. Pero ya los efectos, o sea, depende, porque mira, hay familias en donde hay un divorcio y tú ves, los niños crecieron sin mayor dificultad. Depende mucho de la madurez de los incluso padres. de la personalidad, del entorno familiar, de la red de apoyo. Hay familias y mujeres que, por ejemplo, no tienen familia aquí, por decirte, viniste de otra ciudad, te casaste aquí, te quedaste aquí, eres la única de tu familia que está. Te divorciaste, te quedaste con tus hijos, ¿cuál es tu red de apoyo? No tienes. Entonces esos niños, mientras la mamá está trabajando, se quedan solos. Y si para esto la madre no cuenta con la economía, con el dinero o el presupuesto necesario para ponerlos a estudiar, tú te imaginas niños, que conozco casos, niños encerrados en su casa a esperas de que, bueno, este año a lo mejor no vamos a poder estudiar. Son niños que están expuestos a muchísimas cosas.
no solamente a caer en depresión. Entonces, son muchos los factores. Y los efectos, baja autoestima, pobreza en su autoconcepto, depresión. Tú sabes que muchas veces los niños buscan refugio en entornos equivocados, empiezan a estar con malas compañías, a consumir drogas. Entonces, esos son los efectos. O Entonces, cuando esta nosotros, madre decide regresar a su ciudad natal y ya se separan de... exactamente. Los niños ya no ven al padre con frecuencia. Así es. Y si es un hogar que no ha tenido una solvencia económica, Se va a ver afectado. Mira, el hecho de que ¿será cada cuántos meses la visita del padre? Claro, y es importante que las personas que pronto están escuchando, bueno, yo me separé, eso sí, quiere decir que mis hijos están destinados a fracasar. No, pero lógicamente mientras más protegido sea el entorno, más vamos a garantizar, o al menos menores van a ser los riesgos de que estos niños tengan un futuro no prometedor. Entonces, siempre buscar una red de apoyo, siempre buscar el apoyo psicológico dentro de esa red de apoyo. De pronto, dentro de tu círculo de amistades, bueno, busca a alguien que tal vez te pueda orientar. A lo mejor no tienes el dinero para una consulta psicológica, pero hay maneras. Cuando tú realmente quieres buscar la forma de salir adelante, la encuentras. En las mismas escuelas. Buscar en el DES, en los colegios que tiene el departamento psicológico, poner al tanto de la psicóloga. Mire, nosotros como familia hemos pasado por este evento, mi hijo, de pronto usted va a ver un cambio de comportamiento, niños que empiezan a comportarse agresivos o por lo contrario lábiles, comienzan a llorar por cualquier cosa, el rendimiento académico cambia totalmente porque viven un luto. Un luto no solamente es por la muerte de un ser querido, es por una pérdida. Porque el hecho de que el papá no está, su ausencia genera ese proceso de duelo. Entonces, es importantísimo que en la escuela se comunique, mira, estamos pasando por esto, si usted nota un cambio de comportamiento en mi hijo regular, ajeno al regular, es por esta razón. Entonces, por favor, manténgame al tanto de lo que pasa. Así es. Son las 9:38 y también queríamos preguntar, ¿al momento de hacer una pausa? Ya, hacemos una pausa y después hablar bien sobre esta tabla de manutención, porque a veces el desconocimiento nos lleva a cometer errores. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Ellas Sin Mordaza. Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo. Continuamos con más entrevistas y temas de interés en Ellas Sin Mordaza. Y seguimos con la abogada Alexandra Ramos y psicóloga. Psicóloga y el abogado Francisco Palacios. Y estábamos hablando de saber exactamente cómo es esta tabla de manutención, porque el desconocimiento a veces a las mujeres nos lleva a cometer errores, o a veces también la viveza criolla, de más que todo cuando ya existe
otra relación, ya tal vez el papá no quiere pasar lo justo porque ya también tiene otra relación. El presupuesto tiene que ser dividido en dos. Exacto, y peor aún, si ya empiezan niños de Nuevos otra hermanos, familia, claro. nuevos hermanos. Entonces, ¿cuál es la tabla realmente? ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, la tabla está establecida por el Consejo de la Judicatura, ¿no? Es dependiendo de los ingresos del alimentante, obviamente, y las cargas familiares o los menores, ¿no? En este caso, de un sueldo básico hasta 4 salarios básicos en adelante. Por ejemplo, si gana un sueldo básico y es un menor de edad, le corresponde el 27.27% al hijo, De ese dependiendo sueldo. de ese sueldo, que son aproximadamente $115. Por hijo. Por un hijo. Pero si son 2 cargas familiares, estamos hablando de $170 con un sueldo básico, ¿sí? Por 3 cargas familiares hablamos de $210. Imagínense, es irrisoria la cantidad que se fija. Es verdad, ¿no? Pero no En había base a un habido una sueldo reestructuración de esta tabla. no, ese es el porcentaje. Actualmente ese es el porcentaje Ahora usted dice establecido. que lo máximo son los 4 sueldos básicos, ¿verdad? Sí, o sea, cuando 300. ganas más de un sueldo Si básico. es más de 2.500, Claro. por ejemplo. Exacto. 394 es el sueldo básico en Correcto, este momento. actualmente. Por 4, ¿no? Estamos hablando de 1.576 Correcto, dólares alrededor. Eso es en el caso de menores de edad. claro. ¿Qué pasa cuando es un hijo, por ejemplo, que tiene 18, 19 años, que ya es mayor de edad, pero está bajo dependencia? ¿Estudia, no trabaja? ¿Cómo es el proceso? Viene la carrera universitaria que es costosa. La pensión de alimentos es hasta los 21 años siempre y cuando el menor o la adolescente demuestre estar estudiando. Pero en estar ese cursando caso, estudios superiores. el hijo es el que tiene que demandar al progenitor. Obviamente ya se convierte la madre, sale de actora y pasa a ser el hijo actor, porque es el hijo quien demanda al padre. Imagínate Entonces, ese proceso. Pero he conocido casos de sueldos de padres de $4.000, $5.000, y todavía están pasando un porcentaje tan irrisorio. Y no es un solo hijo, son varios hijos. En una ocasión veía que eran 5 hijos y el padre tenía una muy buena situación económica y se limitaba a pasar el pensión porcentaje, el mínimo de la tabla que están. No puede haber tal vez que vaya la madre con los roles de pago que consigue y le diga, a ver, juez, mi ex marido gana tanto, así que me parece irrisorio, más que todo el estilo de vida que han llevado cuando estaba el progenitor en la Claro. casa y después darle ese choque al niño, ¿no? Tal vez sí hay un análisis de parte del juez para ver cómo superan ese porcentaje. Sí, efectivamente el juez oficia a las entidades donde labora el demandado, pues, ¿no? En la compañía NN. Y La compañía ellos- tiene la obligación de presentar. Exacto, ellos certifican que el señor P gana $2.000 más comisiones. Entonces hay un sueldo e ingreso presuntivo mensual. Sobre ese se calcula la pensión de alimentos. Y además otra cosa, no nos olvidemos de que automáticamente no se aumenta la pensión de alimentos mientras el juez no sepa. El juez no sabe que mis ingresos han aumentado. Entonces lo que hace la actora es averiguar por su cuenta y presentar un incidente de aumento de pensión. Ahí recién puede probar y le van a aumentar la valor de la pensión de la mínima al valor que le corresponda de acuerdo a la tabla de pensiones. Pero en ese caso es obligatorio que la compañía muestre los nuevos ingresos, no puede negarse, porque eso es violentar también violentar Correcto, la es ley. un derecho constitucional Así es. a la libre petición. Y las compañías dan la información. ¿Cuánto gana el señor Juanito? Y ahí le da la información, gana tanto. O sea, no hay problema en ese sentido. Pero muchas mujeres no lo hacen. O sea, se quedan conforme con esa tabla Y en el caso establecida. de los que facturan, ¿cómo puede demostrar si no hay una compañía X? Exacto. Ya, cuando se factura se pide la información al SRI. Y ahí están pues los ingresos. ¿Y quién pide el SRI? ¿La El juez, demandante o el juez? O la actora, en este caso. Ok. A la actora también. Le dan una negativa de acceso a la información y con esa negativa el juez oficia al SRI para pedir toda la información del IVA, retención mensual, retención en la fuente, para demostrar los ingresos que percibe mensualmente o anualmente. Ok. Y ahí se tiene en relación un sueldo aproximado mensual. Pero de verdad que difícil. Y ese proceso es bien engorroso Sí, y hasta que todo eso sale igual los niños hay que Claro. alimentarlos, tienen que ir a la Claro. escuela, Exacto. tienen Ahora, que... Así es. no hay tal vez, ok, ya el papá
roñoso, no quiere dar lo que realmente le corresponde, entonces se van a un juicio, salen los porcentajes de la tabla, todo. Ese proceso, ¿cuánto es lo máximo, cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que puede durar? Un proceso de un incidente de aumento de pensión demora aproximadamente 7 meses, Ya. 8 meses. 7 meses que, como decía la psicóloga, los niños tienen que comer. ¿Hay tal vez alguna ley que señale que, ok, mientras está haciendo este proceso, igual se tiene que pasar X cantidad para precautelar el bienestar de los niños? Correcto, se fija una pensión. Con la calificación del incidente o presentación de la demanda de pensión de alimentos, el juez fija una pensión provisional. ¿Sí? El juez precautela el interés cuánto? superior del menor. Y El porcentaje. Pensión, la mínima, de acuerdo a la tabla, la mínima, pues no. Pero eso igual no se... Seguimos con lo Hasta que, en pero igual, sentencia, claro. hasta que en sentencia la resolución salga la definitiva a $500 y se manda a liquidar hacia atrás los meses que se presentó, desde que se presentó la demanda. Y eso cabe mencionar que mientras tú no lleves la carta del juez para que, si es que está bajo relación de dependencia, Claro. le descuentes de su rol, eso sigue acumulando y tampoco es que te lo van a pagar. Si es que esta persona demandada no se acerca voluntariamente a hacerte el depósito mensual. Claro, puede pedir retención judicial, que es lo Así que dice es. la O psicóloga. sea, de acuerdo a mi fe, el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Así Para es. toda la vida, es un sacramento que no lo podemos romper. No, el índice de Pero yo creo que llegan también... Aparte que el matrimonio como sacramento, ahora la mayor parte de las personas se casan solo por lo civil, precisamente Sí, por esa ya no mentalidad cumplen. que por si de pronto más adelante no nos llevamos, no nos entendemos, mejor nos divorciamos y es menos, imagínate. Pero no cree que entonces lo que está pasando es que se está tomando muy a la ligera el matrimonio. Claro que sí. Porque no estoy entonces del todo seguro, porque ya tengo la mentalidad Ya voy con esa o la mentalidad. opción del... si no funciona, mira, me Ya estoy divorcio listo, sí. y después a la final cuando encuentre el amor de mi vida, ahí sí me caso el eclesiástico. Y mientras más altos son los divorcios, imagínate, si tú vienes de padres divorciados, ¿qué es lo que tú viste en tu casa? Bueno, simplemente no nos complicamos, no nos entendemos, nos divorciamos. Hay personas que se han casado hasta 3 y 4 veces y siguen contando. Entonces, realmente el se volvió tema... desechable. Esa es la palabra, así es. Descartable. Sí, entonces- Ahora otro tema de que hay el divorcio vía judicial, pero ante la iglesia no hay pues divorcio. Claro. O No sea, A menos que lo se solicites en tiene el Vaticano. El Vaticano y Correcto. con abogado canónico y solo y hay ciertos factores que se pueden aplicar según lo que sé. No es porque ay me miró mal o no, porque a veces por quítame una paja ya se ven divorcios. Claro. Como y lo ponen y lo describen como algo insuperable y cuando realmente a veces, o sea, nadie dice que el matrimonio es fácil, o sea, No, para nada. el mismo hecho de que dos personas Es un criadas, contrato, un convenio entre las partes. sí, y criadas de forma a veces, porque Son uno dos puede mundos decir, totalmente son dos distintos mundos diferentes, porque a veces uno que puede aprenden a decir, convivir. sí, los valores con los que hemos sido criados pueden ser tal vez similares, pero ya en el vivir en el entorno de cada hogar es completamente diferente. Entonces son dos mundos, acoplarse bajo un mismo techo es realmente difícil. Claro que sí. Yo les digo a los clientes, a veces les pongo un ejemplo. Digo, sí, bueno, en todos los hogares va a haber problemas, ¿no? Yo quiero comprar el azul y yo quiero el amarillo. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo y compremos un anaranjado, que un término medio, ¿no? Que puede darse de esa manera para fin de evitar que lleguen al divorcio. Yo, como abogado profesional, o sea, antes de presentar la demanda, los aconsejo y les digo, mire, estos son los pros y los contras, les explico todo, para que sepan y mañana no A se lo que vayan se a van a sorprender. enfrentar. A lo que, claro, todo lo que se le viene encima, todo el proceso que se les viene encima. Mira, tiene mucho que ver también la ausencia de inteligencia emocional, ¿no? Cada vez es más notorio incluso en los niños, la baja tolerancia a la frustración. O sea, a la primera situación complicada, desertamos. No quiero eso, no puedo. Y padres que somos bastante permisivos, ok, no, es que el niño no quiere. Entonces, hay un tema a corto y a largo plazo que tú vas dejando instalada en la mente de tu hijo, que bueno, a la primera situación que te sientas incómodo, déjalo. Parece Entonces, mentira el daño que les hacemos, ¿no? muchas cosas Involuntariamente influyen. En sí el matrimonio ha pasado como tal, como institución, a un segundo plano.
Entonces, hay ya temas que incluso tienen que ver con la parte espiritual, temas que tienen que ver con la parte de valores, de principios, muchos que se están perdiendo. Y realmente deberíamos de retomarlos para fortalecer aquello. Y si no es realmente fuerte lo que le estamos dando en nuestros hogares versus lo que la sociedad le está ofreciendo, a veces aparte la que los sociedad no temas, gana. aparte que los niveles de violencia, tú sabes, son muy elevados. Entonces, hay mujeres que también ya ante reiterativos escenarios violentos prefieren simplemente el divorcio. A veces no solamente es por falta de entendimiento, es porque la vida está Pero es que siendo yo creo tentada. que ahí Eso sí, es aumentado, yo creo que ahí por sí supuesto. tiene que ser algo Claro. que Eso sí es un motivo incluso de peso. la iglesia, no lo sé, tendría que preguntar, lo puede contemplar, porque se está poniendo en riesgo la vida no solo de Claro las que madres, sí, sino que la vida de los también de los niños. niños. Porque no es novedad ver todos los días Tantos la femicidios. mataron frente a su hijo de 4 años. Imagínate. ¿Cuál es la Incluso con repercusión una de ese boleta de niño? auxilio, incluso con boletas de auxilio. Claro. Entonces es muy penoso, muy complicado y incluso de analizar desde el aspecto legal y psicológico. No es tan fácil. Lo ideal es que los matrimonios no se separen, pero Sí, cuando comenzamos sí. a analizar los factores de riesgo, Claro, lo Y no es ideal, así. lo En el ideal año- y en- precautelar el En bienestar el, de la año, familia. en el año 2018 nosotros presentamos una demanda por divorcio semanal. A partir de febrero del año 2019 presentamos 2 demandas de divorcio semanales. Explíqueme. Han aumentado en un 100% las demandas de divorcio litigiosos o de mutuo consentimiento, porque todos terminan en un mismo fin, ¿no? Que es la separación de los cónyuges. De las Claro. partes. Han aumentado en un 100% el tema de las demandas de divorcio en nuestro estudio jurídico. Es impresionante, sí, la verdad es que es como que el camino más fácil, no me quiero complicar, así que nos así divorciamos. es, exactamente. Y no hay esa lucha y ese ejemplo a los hijos de que hay que defender a capa y espada Y que sí, y la que- familia. y entendiéndose que no es lo más fácil lo que se viene, porque yo diría que es igual o más difícil aún. Criar un hijo desde una familia monoparental es muy complicado. Desde el aspecto económico, psicológico, emocional, social, es muy complejo. Eso es de valientes. 9:53 de la mañana. Estamos con la abogada Alexandra Ramos. Psicóloga. Psicóloga, porque estoy que le digo abogada, Dios mío, psicóloga Alexandra Ramos y abogado Lo Francisco mejor. Palacios. Bueno, estoy escuchando también que sabe bastante, entonces ya le estoy haciendo otra profesión. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya la última pausa de este programa, y regresamos con más aquí en Ellas Sin Mordaza. Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Recemos este mes para que... Continuamos con más entrevistas y temas de interés en Ellas Sin Mordaza.
9:55 y regresamos con la psicóloga Alexandra Ramos y el abogado Francisco Palacios, y estábamos aquí en la pausa hablando de algo importante. Abogado, termina el juicio y de ahí... Termina el juicio. Viene la peor parte, llamo yo, que es la liquidación. Viene la liquidación, hay que liquidar los bienes, hay que sumar, tenemos esto, tenemos este bien de acá, inmueble, tenemos este bien mueble, ahora sí, viene yo me quedo con esto y tú la te quedas con partición, otro. ahí comienza el problema, ahí comienza el problema en el tema de la liquidación y la partición. No te voy a dejar mi porcentaje, no te voy a dar mi parte, no lo quiero vender y no me pueden obligar a vender, ¿sí? Ahora, ¿no hay tal vez alguna forma de decir, ok, pongamos este bien a nombre de nuestros hijos y ninguno de nosotros va a vivir en esa casa, sino que la vamos a alquilar, pero ese bien ya queda registrado para nuestros hijos? El 50% de los clientes hacen eso, ¿sí? Vamos a alquilar, vamos a vender el bien o poner el bien a nombre de los menores. El otro 50% es el que pelea. Pongamos el bien a nombre de los menores, de nuestros hijos, no hay problema. Ponemos tu 50% porque cada uno es dueño de su porcentaje. El 50% se los donamos a mi hijo Pepe y María, y el otro, la madre también hace lo mismo con su porcentaje. Ahora, sáqueme una duda, yo siempre he tenido esta incógnita. El bien es 50 y 50. Correcto. ¿No hay un porcentaje para los hijos de este matrimonio? No, los hijos no tienen ningún porcentaje. Los hijos no tienen ningún derecho sobre mi bien. Les tocará trabajar para tener sus propios bienes. ¿Pero siempre ha sido así? Sí, toda la vida ha sido así. El bien es suyo, es de su peculio, usted lo adquirió con su dinero, el bien no es de los hijos. Cuando ya fallece uno de los padres, ahí sí pueden hacer posesión efectiva y heredar el bien. Y que si no ha sido en vida separado, también esa es otra guerra. Ese es otro problema. A veces se decide en vida, que eso le llaman, creo, usufructo, ¿no? De que no pueden vender y ellos son dueños, pero eso también bajo la decisión del dueño. Normalmente, de la casa. ahora es lo que hacen la mayoría, ¿no? Te vendo mi bien, pero me reservo el derecho de usufructo. ¿Qué significa el usufructo? De que yo vivo en la propiedad y no me puedas votar, porque mañana soy adulto y les causo un problema a mis hijos y me mandan a un asilo. Claro. Entonces me reservo el usufructo vitalicio. Mientras yo viva no me puedes sacar de mi bien. Y tampoco pueden vender. Ni tampoco pueden vender. Sin Tienes que levantar ese usufructo vitalicio. Yo creo que eso es lo más sano, ¿no? Mientras esté con vida o a veces cuando, en el caso de, qué sé yo, ya cuando están avanzada de edad. Una enfermedad catastrófica, que pronto tú sabes que al fin, obviamente todos vamos a tener que llegar a al momento de morir, pero algunos de pronto por una enfermedad catastrófica, el tiempo tú sabes que lo tienes mucho más limitado. Y dicen, no, mejor yo voy a hacer o voy a dar mi herencia en vida, pero de aquí nadie me va a sacar hasta que yo ya fallezca. Exacto, o hasta que los dos fallezcan, ¿no? Ya, si me fui yo primero, pero todavía no pueden hacer porque está tu mamá ahí. Lo hacen con reserva del usufructo. Así es. Por el tema que lo pueden desalojar del bien en el cual viven. Ahora, esta repartición, esta liquidación, también, ¿cuánto tiempo puede llevar? Este tema de la liquidación, hay que hacer un inventario para ubicar los bienes. Una parte los esconde, dice, no tengo ya el carro, lo vendí hace tiempo, hay que ubicar ese bien. Demora aproximadamente 1 año y hasta 2 años un juicio de liquidación y partición. Hay que hacer un inventario de todo lo que hay en la sociedad conyugal. Ahora, si la madre, los hijos se quedaron con la madre y están viviendo en esa casa donde el padre dice, yo no te voy a dar ese 50, te vamos a tener que vender, o mientras dure ese inventario, que es 1 año, ¿la madre tiene que salir del hogar o sí puede estar viviendo mientras dure el juicio? El juez protege el derecho del menor. El juez no protege el derecho ni del padre ni de la madre, sino el interés superior del menor, por eso quedan dentro del bien adquirido en sociedad conyugal. Hay otro tema también que a veces surge, el tema de las deudas. Por ejemplo, si en en un matrimonio, una de las partes tenía tarjetas de crédito, pero esa tarjeta de crédito eran tuyas, te separaste y esa deuda que queda... sí. Es mi caso, yo no estoy pensando en separarme, pero las tarjetas de crédito, aclaremos, mi amor, yo te amo, pero... Es que no solo hay ingresos, también hay egresos. No, exacto, a eso voy. ¿Cómo funciona? Las tarjetas de crédito están a mi nombre y él tiene una adicional de la mía, pero con esa tarjeta de crédito es que compramos las cosas del hogar y se pagan las pensiones de las niñas. Ok, ¿cómo hacemos eso? Él me va a tener que seguir pagando esa tarjeta. Cuando se hace la liquidación, justamente se liquida, o sea, suma si hay una ley resta. De que lo va a obligar, no es que me va a dejar... No. Aunque la tarjeta de crédito sea de una de las partes, ¿eso también entra en liquidación?
Claro, claro. Porque es dinero gastado dentro de la sociedad también para la sociedad, pues, ¿no? Compraron el carro y contaba con la tarjeta Diners. Entonces, imagínese. No diga marcas porque no nos ha pautado esa tarjeta y eso que estoy atrás de ellos. Entonces, ahí viene el problema, pues, ¿no? Pagar la tarjeta. No solo son los ingresos, sino también las deudas, porque de pronto la otra parte ingresos dice, y egresos. yo no tengo nada que ver, esa tarjeta de crédito es tuya. No, también entra. También entra. También Y eso, pero eso también es otra demanda distinta a la de alimentos. Otro Hay que hacer otro de proceso de liquidación. Yo creo es amplio el tema del divorcio. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, la verdad. Quedan todavía muchas dudas, quedan todavía muchas cosas por aclarar. En todo caso, siempre el mal menor va a ser el tratar de precautelar la familia hasta donde más se pueda. Hasta donde se pueda, dependiendo de los factores que te están motivando a esa separación, ¿no? Definitivamente Si nada tu que vida nos está en ponga en riesgo, riesgo, claro. Eso ya no es justificable. Así es. Pero para otro tipo de problemas, yo creo que diferencias de ideologías, hay que agotar hasta o de caracteres, hasta la instancia. última instancia para precautelar el bienestar. Ya hemos estado viendo de que no es nada fácil lo que viene con un divorcio, muy aparte de las repercusiones a nuestros Las hijos, secuelas son terribles. porque ellos son Sobre los todo más para los sacrificados, menores. ellos son los más Sí. sacrificados y Y son los más también afectados. los problemas legales que se nos vienen encima, o sea, no nos estamos sacando un peso, creo que nos estamos agregando un peso al que ya veníamos Así es. teniendo durante un matrimonio conflictivo. En todo caso, eso, mantener la cordura y tratar de solucionarlo con la madurez. Y sea del cual caso. sea la decisión, siempre es importante reconocer que necesitamos ayuda cuando así es. El acompañamiento del profesional, así como del abogado, el psicológico también es importante, y es buscar ayuda, ¿no? Más aún cuando se ven episodios depresivos en los niños, no descuidarnos. Como les dije al inicio, debería existir aquí en el país. Debería implementarse. La Constitución En la misma lo establece. judicatura debería En la haber misma una judicatura sala. Debería existir, pero No lo hay, ahí existe, solo ¿no? hacen trabajo social, nomás. Trabajo social es visitar los domicilios de las partes, nada más. Y a mí que me Para importa lo que que me es vayan a evaluación, visitar. para lo que es evaluación en casos de posibles maltratos o en ese caso sí hay, pero para lo que es acompañamiento en este tipo de procesos no, pues imagínate, no terminarían nunca. No lo hay. Muchísimas gracias, psicóloga Alexandra Ramos y abogado placer. Francisco Palacios, por habernos acompañado Gracias el por la día invitación. de hoy. Gracias por haber estado un día más con nosotros. Hasta mañana. Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con más entrevistas y temas de interés. Ellas sin Mordaza, por Radio Santiago, donde siempre te damos la mejor noticia.